Ya, vamos a tocar ahora primero medio el tema de la cuestión social. Y la cuestión social es un término que se acuñó durante el parlamentarismo a propósito de las huelgas, a propósito de las manifestaciones que van a organizar principalmente mineros del sector salitrero, pero también portuarios, en el caso de Valparaíso, y los sectores populares en forma general. No es que antes no hubieran manifestaciones, alzamientos populares, rebeliones. La diferencia que tiene es que los que protestan en general están organizados en gremios, están organizados en sindicatos, están organizados por movimientos políticos como el anarquismo, y luego por el comunismo, y por lo tanto eh, estamos viendo a unas clases trabajadoras mucho más organizadas, con objetivos claros, y que logran, de cierta manera, hacer frente a la fuerza pública y por lo tanto despiertan el temor de una oligarquía que estaba muy acostumbrada a gozar de su autoridad incuestionable, un poco germinada a través de la hacienda. Recuerden que en Chile una de las herencias coloniales fue la organización hacendal, que era muy jerárquica y piramidal. Pues bien, después de la segunda mitad del siglo XIX y principio del siglo XX, se planteó este problema de la cuestión social. Además hay que decir que era población eminentemente urbana, producto de las emigraciones. Entonces, la aparición de los sectores populares no es ninguna novedad. A finales del siglo XIX, principios del XX, aparece las clases populares como protagonistas de la historia y ya no simples peones. De hecho, el siglo XX, con sus dos guerras industriales, la primera y la segunda, es el siglo de la gente, de las multitudes, así que ojo con eso. Vamos entonces, conceptos generales. ¿Qué es la cuestión social? Describe el conjunto de problemas sociales que viven los sectores populares. Ya lo hemos dicho durante las clases que había unas condiciones de vida paupérrimas, escalofriantes para los sectores populares. Describe primeramente la situación de las masas proletarias en Europa, producto de la revolución industrial. Es cierto, principalmente en Inglaterra, donde se origina la revolución industrial, las condiciones de vida de los trabajadores industriales en una primera etapa eran igualmente espantosas que las que van a ocurrir acá en América Latina. Augusto Orrego Luco, en 1884, acuña este concepto en el desaparecido periódico La Patria del Paraíso. ¿Qué eran los problemas sociales que, que- que hacían sufrir a los sectores populares? Analfabetismo, prostitución, alcoholismo, hacinamiento, promiscuidad, enfermedades, huelgas, inflación permanente. Ya veremos en el futuro que la misión Kemmerer que trajo el presidente Alessandri fue precisamente para cambiar la inflación, el problema de la inflación, principalmente porque había bancos, cada banco emitía su propio dinero. La actividad sindical, como les decía yo, la lucha de clases, principalmente por movimientos anarquistas y comunistas y socialistas, los trabajadores y la incipiente proletarización, es decir, trabajadores urbanos. Ya, todos estos son los problemas que plantea la cuestión social. Ya. Condiciones de vida de los sectores populares, los problemas sociales urbanos. En primer lugar, las viviendas. Y las viviendas se dividían en cuartos redondos, en conventillos, en cités y en ranchos. Toda esta realidad va a ser común para Valparaíso, como para Santiago, como para Concepción, que son las tres ciudades principales.
Y aquí, recomendación literaria, por favor, si alguna vez pasan por librerías y encuentran este libro, este maravilloso libro, Los conventillos de Valparaíso, de la profesora de la Universidad Católica de Valparaíso, Jimena Urbina. Excelente libro, es su tesis de maestría, eh, que hizo relativamente bastante joven, pero es un libro eh, irreprochable desde el punto de vista metodológico, y además es un libro que se lee muy fácil y que da una fotografía de la vida durante este periodo que es realmente escalofriante, realmente escalofriante. Ahí tenemos un conventillo, ¿no es cierto? Cada una de estas puertas era una habitación. Algunas de las actividades que las mujeres pobres se dedicaban eran las lavanderas. Entonces los conventillos tenían este patio central, generalmente tenían escasísima agua, especialmente los que estaban en los cerros de Valparaíso. Realmente había un tambor o una sola llave, no tenían baños. Esto estaba permanentemente húmedo, producto de la estilación de la ropa, además de la caca y pichí de los animales y de las mismas personas. Por lo tanto, este era un foco de enfermedades permanente. Las mujeres tenían muy pocas posibilidades de sobrevivencia en la ciudad si es que no se dedicaban a esto o a la prostitución. Este es el CITE, ya esto es una mejora radical. Este CITE fue hecho por, aquí en Valparaíso, está en el Cerro Cordillera, fue hecho por la señora Juana Ross, que era una especie de reina de Valparaíso, y que construyó esto para los trabajadores. Esto todavía funciona y es habitable, pero ya tenía algunas condiciones mejorables con respecto a los conventillos tradicionales. Estos conventillos son de Santiago. Aquí de nuevo aumenta la bandera, la cantidad de niños enorme, todos hijos de las circunstancias, hijos legítimos en su mayoría. Eh, la sequía pasando con agua sucia servida por ahí, porque los alcantarillados no habían sido desarrollados todavía. Generalmente, imagínense esto en el mes de julio, con la humedad, un brasero encerrado en una habitación sin ventilación. Eso explica por qué hasta 1906 el promedio de vida de los chilenos era 30 años para las mujeres y 29 para los hombres. Otro conventillo. Esto hacía la suerte de baño en la sequía, nuevamente niños, y las habitaciones populares, vuelvo a retirar, cuartos redondos, conventillos, rancheríos y cités. Estos son los ranchos que estaban generalmente a las afueras de la ciudad y eran semi-rurales, ¿no? Imagínense, no había ni para techo. Hay otro rancho, fíjense, no tenía ventanas, la oscuridad que reinaba dentro de esto. Aquí un dibujo de Lucas acerca de los cité, totalmente inorgánicos, una pieza sobre ocho. De hecho, hubo mucha especulación inmobiliaria de arrendamientos acá. Algunas de las huelgas y protestas que se hicieron los porteños era porque, claro, algunos inescrupulosos construían y construían y construían más habitaciones en una especie de laberinto y, y, y a la gente mal vivía en ellos, ¿no es cierto? Les subían los precios cuando querían, eran absolutamente vernáculos y espontáneos, o sea, responden a una arquitectura vernácula y espontánea. Y aquí está el cité de la señora Juana Ross por fuera, por fuera. Eso está en el Cerro Cordillera. Aquí está por dentro. Fíjense, la mejora es inconmensurable. Ya, listo. Algunos aspectos de la cuestión social.